Sapere Aude. Atrévete a saber. El programa para todas aquellas personas curiosas, con ganas de saber cosas nuevas, cosas que no son tan nuevas y en general de conocer. Hoy vamos a hablar de vida. Y para ello contamos con la presencia de Joaquín Leguina Herrán. No fui un niño feliz, pero sí un niño muy querido. Y nunca me faltó el calor de mi familia ni la mirada atenta de los mayores más cercanos. Pero pronto me llegó la desgracia, un mazazo probablemente evitable, que torció mi vida. Por eso, difícilmente puede decirse de mí que fui un hijo único y mimado. Al contrario, creo que desde mi infancia he sabido y sentido que un golpe de fortuna te puede convertir de por vida en un perro apaleado. Joaquín, ¿eres un perro apaleado? En cierta medida sí, porque lo que has leído me refiero en el libro a la muerte de mi madre, cuando tenía solo 6 años. Aquí detrás puedes ver la foto de una chica joven, una niña. Esa es mi madre. Efectivamente, es una cita de tu libro que se titula Domicilio familiar, que editó la editorial Valnera. Y este libro ha sido a través del cual te he conocido. Y me voy a explicar. Normalmente, todos estos episodios de la serie Sapere Aude comienzan con una pregunta que es prácticamente común a todos ellos. Y es preguntarle al invitado quién es. He empezado con esta cita hoy porque, como he dicho, te he ido descubriendo a partir del libro. Yo soy de una generación que nació en los años 70, nací en el 72, tengo 50 años, y sí que conozco a Joaquín Leguina por la memoria, el recuerdo que tengo de cuando Joaquín Leguina se dedicaba a la política, presidente de la Comunidad de Madrid, hace muchos años. Y ese es un recuerdo que tengo. A lo mejor las personas que son más jóvenes que yo, que tengan a lo mejor 20 años menos, pues no saben quién es Joaquín Leguina, el político, o sí, ya lo veremos. Pero en cualquier caso, lo que me ha llamado la atención de la lectura de tu libro es que yo no sabía que eras cántabro. Pues sí, nacido en un pueblo que se llama Villanueva de Villascusa, donde mi abuela materna tenía una tahona, es decir, una fábrica de pan, que cada noche se amasaba 1 tonelada de harina, o sea que era importante. Y mi abuela no es que fuera rica, pero tenía dinero. Y yo nací en esa tahona, el año del hambre, el año 1941. Pero al nacer en una tahona, te juro que nunca he pasado hambre. Bueno, pues vamos a proseguir el programa con la pregunta de rigor. ¿Quién es Joaquín Leguina Herrán? Bueno, ya soy una persona mayor. He dicho que nací en el 41. En el momento que estamos grabando tengo 81 años y ya tengo la carrera hecha, ¿no? Primero estudié el bachiller en un colegio de los Escolapios en Santander, luego estudié la carrera en Bilbao, luego, por cierto que la carrera la estudié siempre con beca, luego me dieron otra beca sabrosísima porque era muy abundante, el gobierno francés, estudié el posgrado, digamos, en Francia, ahí hice la tesis doctoral, hice 2 máster, o sea que estuve estudiando como un auténtico cabrón. No todos los becarios lo hicieron así, algunos se dieron unos buenos paseos por París, no fue mi caso. Y bueno, luego volví a España. Un profesor que teníamos allí en IDUP, el Instituto de Demografía de la Universidad de París, sin avisarnos, nos colocó en el Instituto Nacional de Estadística de aquí. Vino él a dar unas conferencias y le dijo al presidente del INE que tenía 2 alumnos, que eran mi mujer y yo, que querían volver a España y que a ver si les podía colocar, y nos colocó. Es decir, que llegamos aquí a España ya colocados. Estuvimos haciendo la oposición, yo la saqué, mi mujer sacó otra oposición,
Y bueno, fue encerrarse durante 2 años estudiando, pero nunca me he arrepentido. Creo que fue una buena decisión. Porque ser funcionario, alto funcionario, en España era y es, digamos, un pasaporte a la libertad. Luego me dio ocasión, por ser funcionario, alto funcionario, de estar en Naciones Unidas. Ahí estuve un par de años, destinado en Chile, Santiago de Chile. Me cogió el golpe de Estado de Pinochet y con las mismas me volví para España. Era el año 74 cuando volví a España. Franco ya no andaba demasiado bien de salud y se iba a morir como se murió el hombre el año siguiente, el año 75. Y bueno, a partir de ahí estuve jugueteando con la política primero y fui concejal del Ayuntamiento de Madrid, que realmente no he mandado más en mi vida que siendo concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Pasaban por tu despacho hasta los que llevaban a los monos del retiro, en fin, mandabas mucho. Luego, cuando se creó las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, que fue la penúltima en aprobarse en las Cortes, me presentaron para cabezar la lista y ganamos por mayoría absoluta. Yo creo que no por nuestros méritos ni por mis méritos en absoluto, sino por el empuje que había traído Felipe González un poco antes. Esto fue el año 83 y Felipe González ganó los generales por goleada en el año 82. Ganamos por mayoría absoluta. Yo he estado ahí 12 años de presidente y hasta que perdimos las elecciones, y llegó Ruiz Gallardón, que ganó también por mayoría absoluta. Yo sabía que íbamos a perder las elecciones porque había habido unos escándalos y tal, que no nos tocaron para nada a nosotros aquí en Madrid, pero eso quedó muy tocado. Y yo he sido el PSOE hasta que me han dado de baja hace unos días. Acabas de nombrar a Alberto Ruiz Gallardón y el recuerdo que tengo de aquella época, que era mucho más joven que ahora, tú también, obviamente, es que al parecer entre los dos había muy buen rollo. ¿Eso es cierto o es un mito? Entre tú y Alberto. Eso es cierto y sigue siendo cierto. Ajá. Yo me considero amigo de él y él se considera amigo mío. Y bueno, ahora él abandonó totalmente la política, yo también. Y bueno, hemos hecho algunas cosas juntos y nos han salido bastante bien. En el ámbito universitario, yo sigo ligado a las universidades, concretamente a una pública. Yo soy presidente del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, que es una universidad pública, y trabajo en el CEU, que es una universidad privada, de origen religioso, en cuyo origen está otro cántabro que se llamaba Herrera Oria, que fundó El Debate, periódico antes de la guerra. Que por cierto, lo mencionas en tu libro Domicilio Familiar y también creo que al hermano, ¿no? O primo. Alfredo Oria. Alfredo Oria estaba casado con una hermana de mi abuelo paterno, Crisanta Leguina, se llamaba esta señora. Y Alfredo Oria era la mano derecha del marqués de Valdecilla. Y yo todavía he visto, hace poco, porque los papeles los guardaba este hombre, las cuentas de la edificación de la Casa de Salud Valdecilla. El hospital, yo creo que uno de los hospitales mejores de España. Sigue siéndolo. Y eso lo hizo el marqués de Valdecilla. Era un indiano, una persona que había hecho mucho dinero en América, y el marquesado se lo dio, creo que a Alfonso XIII. Yo creo en honor del esfuerzo económico que había hecho para crear una casa de salud ejemplar. Lo ha sido siempre. Valdecilla es un hospital ejemplar, ha sido, es y espero que siga siendo. ¿Qué tienes de López? Perdón, ¿qué tienes de Leguina? No, de López, que me he ido con el anterior invitado que tuve en el programa, Manuel López Puertas. ¿Qué tienes de Leguina y qué tienes de Herrán?
Bueno, no sé muy bien. Habría que hacer un análisis genético de mi composición. Yo creo que tengo en el carácter más de Herrán que de Leguina, pero en otro tipo de cosas quizá más más de Leguina que Herrán. Creo que los Leguina, sobre todo mi padre, fue siempre un trabajador incansable y yo creo que tengo algo de eso también. No tanto como mi padre, pero tengo algo de eso. Y en cuanto al carácter, sí que yo creo me parezco más a los Serrano. En Porque, el mal carácter, ¿eh? porque ya has mencionado que tu madre falleció cuando tú tenías 6 años, tú eras muy pequeño, cosa de la que hablas en el libro Domicilio Familiar, que yo creo que es la primera vez, creo, que hablas de ello en un libro, de la pérdida de tu madre, siendo tan Sí, niño. bueno, mi padre se volvió a casar, estuvo 3 años viudo, se volvió a casar y no me llevé nunca muy bien con la mujer de mi Con padre. Olimpia. Sí, María Teresa Olimpia García Toral, que era hermana de por la época de la guerra, muy famoso periodista y escritor. Alicio García Toral firmaba. Y tiene un libro, no una novela. Era de un Partido Radical Socialista, que era el único partido socialdemócrata de la época en España. Y él fue gobernador civil de Cuenca. Y tiene una novela que se llama El crimen de Cuenca. Que no tiene nada que ver con la película. No tiene nada que ver con la película, y esa del crimen de Cuenca, antes de la guerra era un dicho. Luego Pilar Miró recuperó la historia real del famoso crimen de Cuenca, que es una película, a mi modo de ver, excelente. Pero la novela de García Toral no tiene nada que ver con eso, pero es una novela muy autobiográfica y una descripción de lo que era la España profunda, a través de su experiencia como gobernador de Cuenca, que da bastante pena. Luego se tuvo que exiliar. En realidad se marchó. Me extenderé un poco sobre este hombre que es muy desconocido y que merece la pena conocerse, porque es un escritor muy católico, curiosamente, y muy socialdemócrata, y un muy buen escritor. Se exilió, no, se marchó antes de que entraran los llamados nacionales en Gijón. Ellos eran de Gijón, y marchó a Francia con una maleta y la camisa que llevaba puesta, y luego ya cuando terminó la guerra y entraron los alemanes en París, se marchó a Argentina y acabó sus días y su vida. Se casó con una pintora argentina, se fueron a vivir a Nueva York y ahí acabó su vida. Tenía 102 años cuando murió. He intentado ponerme en contacto con las hijas de estos dos, de él, y no conseguí un email, pero no conseguí hablar con ellos. Ajá. Precisamente en tu libro, cito de tu libro Domicilio Familiar. Eso fue la guerra civil, odio, muerte y descomposición moral. Un desastre que este país aún sigue pagando y que algunos izquierdistas de nuevo cuño no quieren superar. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la guerra fue una tragedia para España tremenda. Yo creo que es la mayor tragedia que ha sufrido este país, que ha tenido varias. Y eso se acaba, las dos Españas se acaba en el año 78 con la nueva Constitución, la primera Constitución consensuada, y que significa el abrazo entre hermanos, es decir, la reconciliación nacional. Términos, reconciliación nacional, que el primero que lo usa es Santiago Carrillo, y está bien buscado. Eso es lo que se necesitaba. Y eso se consigue con la Constitución del 78, en fin, con la instauración de un sistema democrático avanzado en España que falta hacía. Se acaba con el franquismo y ahora vienen estos jovencitos a resucitar a Franco, a llevarlo de un lado para otro los restos mortales. Había que ser antifranquista cuando estaba vivo el bicho, no ahora. Ahora no hay antifranquistas ¿Dónde hay franquistas en España?
pide volver a una dictadura como la de Franco? Nadie. Ahora, negar, por ejemplo, que los embalses que se hicieron en la época de Franco son una ventaja, pues lo son. Y otras cosas que hizo. La dictadura no todo lo hizo mal. Ahora, claro, era una dictadura y al principio durísima. Bueno, rápidamente te hacían un juicio, te condenaban a muerte y luego te mataban o no. Acaba de morir ahora Nicolás Redondo Urbieta. Exacto. Fue secretario general de la UGT muchos años, un tipo valiosísimo, valiente, echado para adelante. Al padre ya lo condenaron a muerte después de la guerra. Condenado a muerte estuvo, no sé cuántos meses. Luego le pasaron a 30 años y estuvo 6 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque era también de la UGT, no había cometido ningún delito. En fin. Mejor echarlo al olvido. Y no es palabras mías, sino de un historiador muy famoso que escribió sobre esto, que murió hace poco, y ese historiador decía que en la guerra había que echarlo todo eso al olvido, echarlo al olvido. Tú que eres una persona muy leída, quienes nos estén escuchando no lo pueden ver, estamos en tu despacho que está forrado de libros literalmente. Así que te voy a hacer, al hilo de esto que estás diciendo de lo que ha sido la reconciliación nacional, yo pertenezco a la generación que digamos que estudió aquello de la EGB, la Educación General Básica, ya después de la Constitución. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque a mí también me encanta la lectura, y leo creo que bastante, y es cómo desaparecen y aparecen los autores en función de las ideologías. Te voy a decir una serie de nombres y me gustaría que tú dijeses algo al respecto de ellos, brevemente. Todos ellos escritores. Pío Baroja. Yo he leído mucho a Pío Baroja y acaba de publicar el Ayuntamiento de Madrid un libro que he conseguido hacerme con él, porque no se vende en las librerías, que es Baroja, las calles de Madrid y Baroja. Bueno, yo tengo altísima estima literaria, aunque siempre se dijo que era un descuidado y tal. No es verdad, era un grandísimo escritor. Manuel Azaña. Bueno, era un político, como escritor tampoco, lo he leído, no es lo que más me gusta. Muchas cosas de política suya me gustan, otras no tanto. Azorín. Azorín, un grandísimo escritor. También he leído a Azorín y ya me gustaría escribir como Azorín. Juan Ramón Jiménez. Un magnífico poeta español, premio Nobel de Literatura, y que, bueno, lo más conocido de él es Platero y yo, pero no es lo mejor a mi modo de ver, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y, bueno, no sé, se ha ocultado esto, pero tuvo que salir arreando de la España republicana por miedo a que lo matara. Y no volvió. Cuentan una anécdota, vivió en el extranjero. Cuentan una anécdota al respecto de esto, de Juan Ramón Jiménez cuando estaba saliendo de España o huyendo de España. Se lo he leído a Andrés Trapiello. Y es que tenía los dientes muy blancos él. Entonces, cuando se los vieron, eran milicianos, cuando le vieron los dientes, le dijeron, siga usted. Porque estaban buscando a alguien que tenía, no recuerdo muy bien cómo era, si tenía algún diente de oro o algo de esto. Entonces, le salvaron los dientes. Y él creo que decía, me salvaron los dientes blancos. En fin, seguimos. José Ortega y Gasset. Es un filósofo importantísimo. Y para nuestra generación es el padre de muchas de nuestras ideas. En fin, yo no le pongo un monumento, le pongo dos. María Zambrano. Le he tratado. Le dimos un premio aquí, fui a verla. Es una pensadora de primer nivel, de la cuerda de Ortega, sin duda, ¿no? Pero cuento la anécdota. Le dimos un premio en la Comunidad de Madrid y fui a entregárselo yo. Y se dirige a mí y me dice, ¿pero usted cree que me lo merezco? Joder. Eso lo dice todo. Álvaro Cunqueiro. Lo he leído también. Es un muy buen escritor. Muy buen. Gallego, ¿eh? Sí, gallego.
Voy a por otro, a quien mencionas precisamente en tu libro, Wenceslao Fernández Flores. Es que mi padre era un muy aficionado a Wenceslao Fernández Flores y tenía todas las obras de él. No las conseguí retener cuando murió mi padre, no sé qué fue de ellas, pero he seguido y las he vuelto a comprar. Y es un grandísimo escritor, otro gallego. Otro gallego y un escritor preterido, olvidado, no sé por qué. Sí, También. Es injusto, porque es de una enorme, de un humor, a veces de un agrio, pero un humor de altísimo nivel. Y dicen que uno de los mejores comentaristas parlamentarios. Sí, también lo he leído. He leído claro que a la distancia muchas cosas se te escapan. Claro. Claro, en fin, eran otros tiempos. Y aunque tengas una cultura, creo que la tengo, política bastante amplia, pues habría que haberlos conocido en vida, a los que él trata, ¿no? Porque en tu libro Domicilio Familiar cuentas que tú realmente aprendiste a leer con un catón muy especial, que es el Marca. Es cierto. Mi padre compraba el Marca, que llegaba a Santander los martes. El Marca salía el lunes, el lunes, yo no sé si a diario, salía los resultados del fútbol y eso. Entonces, yo he sido siempre muy aficionado al fútbol y aprendí a leer ahí. ¿Qué tendría yo? 4 o 5 años, o menos. O sea que, en realidad, la pasión por la lectura te vino a través del deporte. Sí, cierto. Bueno, pero enseguida empecé a leer a don Wenceslao y a otros escritores. Muy bien, seguimos. Agustín de Foxá. Yo creo que es un tipo valiosísimo también. Tiene una novela muy famosa, que la tengo por ahí. Madrid de corte a checa. Madrid de corte a checa, pero vamos, él realmente era diplomático de carrera y tiene cosas que tiene mucha gracia también. Sí. Se lo tomaba todo con una distancia elegante, ¿no? Al fin y al cabo era noble, pero lo ejercía, esa nobleza la ejercía. Rafael Alberti. Es un hombre, lo he leído, sí, claro, es un poeta notable, pero la historia personal no me gusta mucho. Dionisio Ridruejo. Otro escritor de primerísimo nivel. Y también preterido. Sí, porque llevó una vida, primero era un falangista valeroso, estuvo en la División Azul, no murió de milagro, y luego se pasó, digamos, entre comillas, al enemigo, se hizo socialdemócrata. Bueno, siguió escribiendo como Los Ángeles, la verdad, tiene unas cosas sobre Castilla. Sí, la guía de Castilla, que es una pasada. Es una maravilla, y como poeta también es muy bueno. Pero al pasarse, digamos, de bando, pues llevó una vida bastante aperreada en el Madrid de Franco. Y no creo que lo pasará bien tampoco económicamente. Miguel Hernández. Llego con 3 heridas. Es uno de los versos. Hombre, me parece de la gente de la época el más trágico de todos, probablemente, muerto en la cárcel de mala manera. Y, en fin, la nana de la cebolla, pobre hombre. Me da mucha pena porque es la tragedia, es la quintesencia de la tragedia, la vida de este hombre. Un tipo valiosísimo, cariñosísimo con los suyos, querido por todo el mundo. Bueno, menos por la mujer de Alberti. Eso es una, ¿cómo se dice? Eso es un zasca, ¿no? Ahora dicen zasca. Clara Campoamor. Tengo ahí un libro que acaba de salir sobre esta señora. Esta señora me parece otra socialdemócrata. Yo creo que equivocó el tiro metiéndose en el Partido Radical de Alejandro Lerroux, lo cual le trajo problemas durante la guerra. Tuvo que exiliarse también desde el área republicana. Bueno, es la que trajo, de su mano vino el voto de la mujer en España, que por cierto, una parte solo del Partido Socialista, hubo diputados socialistas que sí votaron a favor, por eso salió la ley adelante, pero claro,
Indalecio Prieto se le metió en la cabeza Que no, que si exactamente. votaban las mujeres era como si votaran solo los curas. Pero hombre, por favor, hay toda una tesis doctoral, Ujú. porque la primera vez que votan que tienen derecho a votar las mujeres en España es en el año 33, que gana la derecha. Y muchos dijeron, ay, claro, ese es el voto de la mujer. Bueno, ha habido analistas, historiadores, tal, que demuestran que no es eso, que no es verdad. El triunfo del centro derecha en el año 33 se debe a que los errores que se habían cometido. Manuel Chávez Nogales. Otro escritor preterido, exiliado, muerto joven en Inglaterra y que ahora, menos mal. Trapiello es uno de los valores que han traído el libro de Trapiello. Las armas y las letras. Exactamente, las armas y las letras. Debía ser de obligado Obligada lectura. lectura. De obligada lectura en el Ya sé que no hay que bachiller. obligar a nadie a leer, pero desde luego para mí cuando lo leí, que no fue hace tanto, fue hace 7 años, y luego me lo he leído ya varias veces, fue una revelación Sin total duda, y absoluta. habrá que agradecérselo. Yo, personalmente, cada vez que lo veo, se lo agradezco. Me parece un valor tremendo, de un valor personal también. Sí. Porque Andrés no se casa con nadie. Uh-huh. Y hace bien. Bueno, está casado y tiene hijos, ¿eh? No se casa, ¿eh? La única persona con la que se ha casado es con Miriam Moreno Aguirre. Sí, Y yo le tengo mucho afecto personal y lo leo con gran interés. Estuvieron en uno de los programas, el programa número 20, Miriam y Andrés, en el programa de Sapere Aude. Y luego tenía aquí apuntado uno que ya has mencionado y del que has hablado, que es Alicio García-Toral, a quien yo he conocido por tus libros. Jamás había oído hablar de él. Bueno, que ya hemos hablado antes, ya he dicho que, en fin, no volvió a España nunca, lo cual es una tragedia tremenda. La gente que ha muerto en el exilio, o la gente que ya no ha podido volver, que es el caso de este hombre, a cualquier español bien nacido le tiene que dar mucha pena. Hay un personaje, escritor, no muy conocido, que es Antonio Zozaya, pero él fue, cuando se exilió en México, y murió en el año 41 ya con 80 y muchos años, 81 creo, 82, no recuerdo ahora. Y Zozaya fue el que creó una colección que, si la memoria no me falla, se llamaba Biblioteca Filosófico-Económica. Bueno, fue el primero que introdujo los filósofos alemanes en España, hizo muchas traducciones a finales del siglo XIX, venía afín a la institución de libre enseñanza. Sin embargo, su obra hoy en día es prácticamente... Yo no lo conozco. No, pues lo digo, que prácticamente olvidada. Y, por ejemplo, Enrique Díez Canedo, Sí, hizo un eulogio cuando él falleció en México. No sé, es un personaje que yo pienso que está mucho por descubrir. Pero bueno. Probablemente. Yo desde luego no lo conozco. Entonces, vamos ahora a hablar de una cosa que se intuye cuando he leído el libro tuyo, y es un poco cierta melancolía en tu vida, o en tu forma de expresarte se intuye una felicidad no completa. Voy a leerte un párrafo de tu libro. En cualquier caso, la felicidad es diferente en la niñez y también en la adolescencia, cuando se trata de acumular o de coleccionar nuevas experiencias y emociones, como si fueran ladrillos con los que construir el edificio de nuestra propia identidad. Si bien se mira, la vida de cualquier humano no es otra cosa que la permanente afirmación de su personalidad, ante sí y ante los demás. ¿Has sido feliz? Es una palabra que detesto. ¿Por qué? Porque creo que es un mito, ¿no? En la vida hay ratos buenos y ratos malos. Y si el rato es bueno, lo que debemos llamar felicidad, pues adelante. Pero eso de buscar la felicidad... Yo recuerdo un viaje a Estados Unidos que estuvimos hablando con un arqueólogo norteamericano que había trabajado mucho en España y nos dijo lo siguiente.
Muchos norteamericanos, cito la frase de memoria, dijo, muchos de los norteamericanos creen que en la Constitución está el derecho a la felicidad. Y es verdad, yo creo que en Norteamérica hay un pensamiento bastante extendido de que tienes derecho a la felicidad. Yo creo que ese no es un derecho. Uh-huh. Si te vienen bien dadas, aprovéchalas. Y punto. ¿Hay algo de lo que te hayas arrepentido? Ahora, cuando he dicho esto de lo que te hayas arrepentido, no lo he dicho antes al principio del programa, pero me sabe un poco raro tutearte, porque yo siempre, cuando era adolescente, siempre te he conocido por la televisión como Don Joaquín Leguina o el señor Leguina. Entonces, eso de tutearte me suena un poco extraño porque siempre en mi memoria... Es que soy viejo ya. Porque si fuera de tu edad no te daría esa. Exactamente, pero como yo de lo que quiero con este episodio de Sapere Aude, que titulamos Vida, es conocer a Joaquín, por eso te tuteo. Te iba a decir que se me ha ido la pregunta, para que veas. No me acuerdo lo que te iba a preguntar, nos hemos ido por las ramas, pero estabas hablando de la felicidad, que tú no es una palabra que no te gusta. ¿Hay algo de lo que te hayas... No de lo que, ¿hay algo de lo que te hayas arrepentido o de lo que te arrepientas? Vamos a ver, arrepentirse es una pérdida de tiempo, evidentemente. Solo se arrepiente uno de los pecados cometidos para que te perdone Dios si eres creyente, ¿no? Pero arrepentirse, ¿para qué sirve? Que haya cosas que haya hecho mal, muchísimas. Que no las volvería a hacer si me dieran ocasión, pues por supuesto que no las volvería a hacer. Pero eso de arrepentirse, ¿para qué? Uh-huh. No tiene sentido. No es útil para la vida arrepentirse. En tu libro también hablas de una persona que yo ignoraba su existencia hasta la lectura del libro, que es tu hermano. Yo no sabía que tenías un hermano. Y cuentas también cómo, en qué circunstancias nació y que fue también un poco, si no la causa, una causa indirecta de la muerte de tu madre, porque tu madre falleció a raíz del parto Sí. de tu hermano. Y en el libro lo mencionas, no mucho, y mencionas una anécdota que sí que me gustaría de la que hablásemos ahora, y es cuando tu hermano fallece en el año 92, creo recordar, si no me equivoco, Sí, 91, 92, según el libro, y cuentas que tenías un acto político, total que por asistir a ese acto político llegaste, digamos, muy justo para el funeral. Exacto. Y que tu padre te hizo un reproche. Un reproche, se cabreó conmigo. Se cabreó contigo. Y con razón. Y que lo que te dijo era algo así como, ¿cómo se te ocurre dejarme en estas circunstancias o algo así? Dejarme solo. ¿Cómo se te ocurre dejarme solo en estas circunstancias? Estaba rodeado de sus hermanas, de toda la parentela, pero él sentía que era yo el que tenía que estar allí, lo cual me satisface. Me acuerdo muy bien de aquel funeral. Iba con mi coche solo, llegué justo cuando estaba ya el cura vestido, el cura que era amigo de casa, sobre todo de mi tía Julia, un cura que había conocido de estudiante para cura, vamos. Iban un grupo de, ¿cómo se llaman los estudiantes de cura? Seminaristas. Seminaristas, el seminario. Iban un grupo de seminaristas todos los días sí, a jugar a los bolos, a contar chistes, a divertirse, y nosotros, que éramos un poco más jóvenes, pues nos divertíamos con ellos. Entonces, el cura hizo una homilía que me llegó muy dentro. Claro, conocía muy bien el problema y lo sacó allí. Y dijo, este hombre que hoy enterramos ha sido maltratado por la vida, estoy seguro que en el cielo se le recompensará. Y a mí me emocionó. No sé si tanto a los que estaban a mí, sí, me llegó muy bien. Este señor se llama Don Cándido, el párroco de Guarnizo, que ya ha muerto, desgraciadamente. Murió relativamente joven, además.
Él era, don Cándido, era sobrino del que había sido párroco también, que había tenido que salir por piernas cuando la guerra, don ¿cómo se llamaba? El cura, bueno, se me han ido los nombres, con la edad se van los nombres, Sí. Y los nombres de las calles. Yo también lo empiezo a notar. Entonces, este cura, tío de don Cándido, se juntó con un empresario bastante bueno que había allí. Uh-huh. Escárzaga se apellidaba el empresario, y crearon varias cosas. Una nueva iglesia, la iglesia del Pilar, que es donde se celebró este funeral, y donde mi padre trabajaba como obrero. Trabajaron varios de estos oficinistas que habían sido perseguidos durante la guerra por los republicanos, y luego se hicieron, yo creo, todos medio falangistas, aunque no eran falangistas, ni franquistas, ni eso. Uh-huh. Pedro Rivero era uno de ellos, el otro es mi padre, y estuvieron de concejales en el ayuntamiento de Astillero. Guarnizo forma parte del ayuntamiento de Astillero. Y estuvieron ahí de concejales, y yo recuerdo de crío, muy crío, oírle a mi madre decirle a mi padre: vas a sacar la cabeza caliente y los pies fríos. Y esa frase se te ha quedado grabada. Se me ha quedado grabada. No, luego mi padre abandonó todo eso, fue también sindicalista. Tengo una foto por ahí con Revilla. Uh-huh. Y están los dos, porque los dos eran sindicalistas de la banca. Uh-huh. Y aunque Revilla no quiere recordar esa época, pero es la época que yo le conocí, bueno, la conocí antes. Revilla y yo... ¿Te refieres a Miguel Ángel Revilla? Ángel Revilla, sí. Revilluca le llamábamos. Revilla tenía una característica. Estudiaba en los Salesianos, pero a través de unos amigos comunes que tenían un penthouse, como se dice ahora, por invierno íbamos allá a jugar a las cartas y a merendar y tal. Uh-huh. Y Revilla traía de su pueblo unas truchas, que yo no he comido mejores truchas en mi vida, pescadas por él. Ah. Él era hijo de la maestra del pueblo. Y eso marca mucho. El ser hijo o hija de la maestra de tu pueblo te obliga a ser un ejemplo para los demás, porque si no, tu madre se va a enfadar contigo. Y ese es Miguel Ángel Revilla. Le tengo mucho aprecio. Uh-huh. Y como no tengo que votar en Santander, no tengo problemas. Otra de las anécdotas que cuentas en tu libro que me sorprendió, uno, por lo pequeño que tú eras, y dos, por las graves consecuencias que pudo haber tenido que no tuvo. Y es cuando narras que te dio por coger unas pistolas. Uf. Cuéntanos esa anécdota para quienes no hayan leído el libro. En casa de mi abuelo había pistolas. Una de 9 largo, otra de 9 corto y varias escopetas que habían sido entregadas a mi abuelo para que se defendiera por si acaso venían a por él. Uh-huh. Después de la guerra. Entonces a mí no se me ocurre mejor cosa que robar una de las pistolas, una 9 largo, para enseñársela a mis amigos. Pero que no era un crío ya, debía tener yo 15 años. Y entonces no se me ocurre más que llevaba en el bolsillo, la saco delante de una comisaría de la policía, la policía armada se llamaba entonces, es que hoy es la Policía Nacional. Y el guardia que estaba en la puerta me dice: oye, chaval, ven para acá. Me había visto, no me detuvo, se me quitó la pistola y me metieron un paquete a mí, a mi padre y a mi abuelo. ¿Y tú cuántos años tenías? Yo creo que 15. Uh-huh. Y entonces yo lo pasé fatal, dejé de ir a ver a mi abuelo no sé cuánto tiempo. Jamás me dijo ni una palabra. Y eso que le había llamado el juez, y había estado a punto, y a mi padre igual. Mi padre sí que me dijo más de una palabra, pero nunca me abofeteó, que quede claro. Pero un par de bofetadas me las tenía bien merecidas.
pero no me las dio. Pero claro, les hice pasar una temporadita. Nos salvó una cosa, la muerte de Pío XII. Franco dio una amnistía y todos a la calle. Así que nunca fuimos a juicio. O sea que no En estás deuda con Pío XII. en deuda con Pío XII, exactamente. Cuentas también en tu libro, de hecho, así es como termina el libro. Siento hacer ¿cómo se llama esto? Ahora lo llaman spoiler, estropear el final. Pero es que me parece una frase muy buena. Hablas de la muerte de tu padre, que murió ya mayor, con 5,96 tenía. No me acuerdo. 95, 96 años. Y te pidieron que hicieses un discurso en su funeral. Y tú dijiste, mi padre fue un hombre bueno, pero no un buen hombre. Y luego hay una nota de aclaración, una nota a pie de página en el libro que dice, ante el desconcierto que ha generado la frase, quiero aclarar en esta edición que a mi padre no le gustaba que se le aplicara el dicho de que era un buen hombre, porque según él, esa muletilla se utilizaba para designar a las personas simples, intrascendentes. Sí, es verdad. Pero es que fue cosa del cura de la iglesia de Santa Lucía. Mi padre iba todos los días, un rato, a la iglesia. Había prometido eso. Cuéntalo, sí, cuéntalo, porque fue por la guerra. No lo sé seguro, porque nunca lo dijo. Pero yo creo que lo prometió, que si salvaba la vida, iría todos los días, no a misa, a la iglesia, todos los días lo cumplió. Entonces iba a Santa Lucía. Y el cura de Santa Lucía, el párroco, no me avisa ni nada, no me dice nada, y cuando estoy allí en primera fila, escuchando el funeral, dice, bueno, ya ahora les va a hablar el hijo. Y me suelta y tuve que improvisar. Y bueno, pues improvisé lo que pude. Estaba llena la iglesia. Mi padre tenía muchos amigos, lógicamente. Pues uno de los que estaban era Miguel Ángel Revilla, que lo conocía mucho a mi padre. Había tratado mucho más conmigo, porque no somos de la misma edad, yo soy un poco mayor que él. Pero bueno, se llevaba muy bien. ¿Tú te consideras un hombre bueno? Quiero que los demás me consideren un hombre bueno, pero yo soy algo exigente conmigo mismo. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como escritor, como político, como padre, como esposo? Vamos a ver. ¿Y a mí qué más me da si estoy muerto? Pero bueno, no sé. Ahora, cuando salgo por la calle y los viejos me reconocen, todos dicen que he sido un magnífico político. Claro que quizá me comparan con los actuales, entonces cualquiera de los viejos creo que éramos un poco No mejor. quería yo entrar en arenas políticas, pero me lo estás poniendo muy fácil. Me salgo. No, entonces me dicen que lo hice muy bien y tal. Hicimos lo que pudimos. Y la verdad es que se nos ha reconocido por nuestros adversarios. A mí me ha reconocido Alberto Ruiz Gallardón, más de lo que yo pienso de mí mismo, y los demás que me han sustituido al cargo de la presidencia, no todos han ido por buen camino, pero bueno, son todos del Partido Popular, y me han tratado bien, y me siguen tratando. Al respecto de esto que estás diciendo, no sé si será una señal también de que uno también va envejeciendo. Yo tengo 50 años ya, o sea, tengo unos cuantos años. Hablando de la política actual en comparación con la política de cuando yo era adolescente, que a lo mejor no tenía los mismos conocimientos que tengo ahora, pero sí que hay algo que puedo decir, y no sé si eso es un síntoma de envejecimiento, y es que el nivel intelectual y de oratoria de hace 40 años está muy lejos en el sentido positivo respecto del que hay ahora. No sé tú si opinas lo mismo. Es decir, a ver, es verdad que tú has sido político del PSOE, pero aparte de eso eres un intelectual. Y bueno, es verdad que leer no te hace mejor persona, pero ayuda. Mi amigo Mario Noindía, que había estado en ETA, por cierto, pero en fin, era un tipo valiosísimo, decía que un intelectual es el que ha escrito un libro o ha leído dos.
O sea que la palabra intelectual tampoco es la que más me gusta. Pero vamos, yo he escrito más de un libro y he leído más de 2. En fin, en ese sentido. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que el sistema de selección de las élites políticas en España, lo diré en una sola palabra, es un desastre. Ajá. Y es ahí donde está el problema. Es evidente que para prosperar dentro de los partidos, lo mejor es estar callado y hacer las genuflexiones correspondientes al jefe de turno, lo cual no es un buen sistema de selección. Pero claro, el sistema de selección que te lleva a ser candidato a una alcaldía importante de España, alguien que no ha trabajado nunca fuera del partido, me parece un sistema de selección perdido. Y yo creo que está ahí, y eso se acaba notando en la calle. Que nuestro sistema de selección era igual, pero claro, empezábamos y tenías que, si eras, digamos, abogado del Estado, tenía más probabilidades de que te nombraran algo que si no eras nada, o que si eras un sindicalista que había trabajado toda la vida. Pongo 2 ejemplos de 2 diputados que he nombrado antes, Nicolás Redondo Urbieta o Antón Saracíbar o José Luis Corcuera. Eran obreros cualificados, los 3. José Luis Corcuera llegó a ser ministro de Interior, por cierto, muy buen ministro del Interior. Yo, en fin, no tienes que ser un alto funcionario para ser un buen político, pero haber trabajado sí. Y ese, según tú, es el principal problema. Sí, de la yo creo que es el política principal actual. problema, que los partidos no quieren hacer una ley de partidos donde para ser candidato a la alcaldía de Madrid, por ejemplo, tengas que haber trabajado una serie de años en lo que usted pueda haber trabajado, pero cotizando la seguridad social por cuenta propia o ajena, pero fuera de los partidos. ¿Volverás al PSOE? Yo creo que sí, si no me muero Si no te mueres antes, sí, porque esta es una rabieta que tiene este Pedro Sánchez, que es un vengativo, y o se le pasa la rabieta a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez desaparece del mapa, y ya el próximo que esté ahí, iré a verle y le diré, mira. ¿Te ha dolido a ti personalmente? Hombre, sí duele siempre, pero mucho menos que si me coge más joven. Como te puedes imaginar, yo tengo el currículum bastante lleno. Bien. Hay una sección que es fija siempre en estos programas de la serie Sapere Aude, que consta de 2 preguntas y una petición. Aquí va la primera, que creo que a lo mejor no te va, dado que estamos rodeados de libros, no sé si te va a costar o no. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien debiera leer antes de morir, ¿qué libro recomendarías? Uy, Dios mío. Desde Homero hasta ahora, Sí. pues recomendaría uno de Homero y otro de Cicerón. Pero sí, pero de verdad, lo que recomendaría a cualquier lector es que vaya lo que sale este año, lo que va a salir este año, o lo que ha salido. He empezado a leer, estoy leyendo un libro de una escritora nueva, se apellida Gil, que se llama Vengo con 3 heridas. Es un magnífico libro. Vengo con 3 heridas. Bien. Siguiente pregunta. Si tuvieses que recomendar una música que todos deberíamos haber escuchado antes de morir, ¿qué dirías? Mozart, ¿no? Mozart. Cualquier cosa de Mozart. Sí, cualquier cosa. Yo creo Mira, que coincides con Andrés Trapiello, también él dijo la flauta mágica. bueno, me parece un genio de un nivel tremendo. Aunque yo sí que me gusta la música, pero lo que más he escuchado es, aparte de tangos y de boleros, es zarzuela y ópera. Y he visto poca ópera, ¿eh? Alguna he visto, evidentemente, pero poca, para las ganas que tenía yo. Pero es que de jóvenes, Federico Isart, que también es un De quien hablas también en el libro, por cierto. Sí, claro, éramos amigos y seguimos siéndolo. Tenía una colección, le voy a ser de su padre, una colección de discos de zarzuela y de ópera espectacular. Y como se puso enfermo, estuvo
un par de meses en casa. No sé qué enfermedad tenía. Pero luego salió adelante sin ningún problema. Íbamos a verle y a estar con él y poníamos siempre eso. Y él y Arsenio Tazón, el otro amigo, que canta estupendamente, yo tampoco lo hago mal, pues... No te voy a hacer cantar, no te voy a hacer cantar. No tengo la garganta. Y bueno, pues sí, que era muy aficionado. Pero claro, es la calidad que tiene Mozart, yo creo que es inalcanzable. Y luego la petición. Si alguien dentro de 50 años, 100 años, 1000 años, tuviese la oportunidad de escuchar las ondas sonoras de tu voz del año 2023, ¿qué mensaje te gustaría que les llegara a esa persona? O a ese ente que pudiera escucharte. Procura ser buena persona. ¿Cuál es la buena persona? La que se porta bien con los demás. Pues, Joaquín, te agradezco muchísimo que me hayas acogido en tu casa, tu hospitalidad, que estemos rodeados de tantos libros, y me despido de ti con una frase que es tuya. Espero que tus hijos puedan decir de ti: mi padre fue un hombre bueno. Muchas gracias. Pues ojalá, gracias.